Bendito miedo y cómo puede llegar a ser el yunque de cualquier persona que quiera empezar un nuevo proyecto. El tema del miedo es una cosa que se repite una y otra vez. Cada vez que yo comparto algo de mi vida en redes sociales, desde que tomé la decisión de empezar a ser nómada digital, o incluso cuando les comparto alguna cosa de cómo pueden empezar a conseguir trabajo remoto, de cómo empecé yo algún proyecto, etcétera, etcétera. Así que en este video quiero hablar un poquito sobre ese tema del miedo, sobre cómo podemos hacer para entender que el objetivo realmente no es hacerlo sin miedo, sino hacerlo a pesar del miedo. Si de casualidad es nuevo por acá, yo me presento súper rápido. Soy Carla, estoy trabajando remoto mientras viajo a tiempo completo desde el 2020 y desde 2021 empecé a compartir mi experiencia en redes sociales. Así que en este canal vas a poder encontrar un montón de información desde cómo hacerlo, cómo empezar, tips y un montón de recursos para que si es algo que te llama la atención puedas tener este mismo estilo de vida. Así que empecemos con el tema del miedo. El miedo es un tema que a mí personalmente me llama mucho la atención y me gusta mucho hablar de esto porque ustedes no saben la cantidad de personas que a mí me escriben y me dicen: Carla, es que imagínate, yo quiero empezar este proyecto, pero es que me da miedo. O me dicen: Carla, es que imagínate, yo quiero empezar a crear contenido en redes sociales, pero es que me da pánico hablarle a una cámara. Y una de las cosas que más he notado, y conste, estoy haciendo esta voz como para simular que no soy yo la persona que lo está diciendo, no porque me esté burlando ni nada por el estilo. Y se me ha hecho muy interesante porque cada vez que hablo, cada vez con más personas que tienen este mismo sentimiento de miedo, he notado que el miedo casi siempre entra en dos categorías. La primera categoría es el tema del miedo social. Este miedo de que los demás se burlen de nosotros, de hacer el ridículo, de que las personas en nuestro círculo quizás cercano, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, compañeros de escuela, etcétera, se burlen de nosotros y un montón de cosas más que se sienten horribles en nuestra cabeza. Y la segunda categoría es el tema del miedo a fracasar, del miedo a no ser suficientemente bueno para desarrollar eso que quieres empezar, a no hacerlo perfecto y digamos que el peor escenario es terminar en fracaso, terminar haciéndolo mal y por ende no haciendo eso que realmente querías hacer y que todo el esfuerzo que hayas hecho ha sido en vano. Yo tengo varios videos hablando un poco de mi historia como emprendedora, de mi historia incluso con redes sociales. Si te llama la atención, yo tengo videos enteros contándoles sobre mi proceso de cómo crecí redes sociales, cómo he monetizado redes sociales de 2 años en los que me tocó improvisar y pagar precios carísimos por andar viajando en temporada. Dije que no es para mí, así que ahí prefiero quedarme en un solo lugar. Y un montón de cosas más. Y también hace muy poco les subí un video sobre el tema de mis fracasos como emprendedora, porque efectivamente yo empecé a viajar en el 2020 y cuando yo empecé a viajar me dedicaba a mis propios negocios, pero eso fue en el 2020 y yo empecé a emprender en el 2016 y desde el 2016 yo he hecho realmente absolutamente de todo. He empezado miles de proyectos, he fracasado miles de proyectos y he probado un montón de cosas que realmente siento que si me hubiese dejado paralizar por el miedo que sentía en ese momento, hoy no estaríamos hablando aquí, hoy no sabría hablar frente a una cámara y hoy no pues tendría el estilo de vida que tengo hoy en día. Así que quiero que nuestro punto inicial sea entender que el miedo es un sentimiento normal, es un sentimiento que siempre va a estar ahí, que se puede hacer más pequeño y eso puede llegar a sentirse que no sientes miedo, pero que al final es una reacción natural y es una reacción que nuestro cuerpo y mente tiene para protegernos de situaciones que no sabemos qué va a salir de ahí. O sea, yo me acuerdo que cuando yo empecé a crear contenido en redes sociales fue uno de los momentos en mi vida en donde más miedo he sentido y una de las cosas que me decía mi psicóloga, al sol de hoy sigo yendo al psicólogo, amamos terapia por aquí, pero en su momento yo fui a mi psicóloga y me acuerdo que mi psicóloga me explicaba y me decía: es perfectamente normal que sientas miedo porque el miedo es este sentimiento como de no saber qué va a pasar y obviamente a los seres humanos nos gusta tener garantía de qué va a pasar en un futuro, por eso nos gustan las rutinas, por eso nos gusta comer siempre lo mismo, ¿sabes? Por eso nos gusta esa estabilidad, pero obviamente al sentir miedo pues nos estamos preparando a un posible resultado que no tenemos garantía de que puede pasar. Entonces a mí me gustó mucho verlo de esa manera porque entendí que es natural, entendí que es parte de la vida y también entendí que el objetivo sin duda no es perder el miedo, sino es hacerlo a pesar del miedo y hacerlo incluso sintiendo un poco de miedo. Y una de las cosas que a mí más me sirvió cuando yo empecé a, digamos que entrarme en todo este mundo, en empezar cada vez a tomar más decisiones a pesar del miedo y digamos que hacer esa voz de mi cabeza que me estaba gritando y diciendo como: no lo hagas, por favor, da miedo,
además de identificar como esas dos categorías, fue el tema de entender un poco cuál era mi sentimiento con la ansiedad social o con el miedo a que los demás se burlaran de mí o que los demás tuvieran alguna opinión de mí. Una de las primeras cosas que a mí me sirvió, y yo creo que a cualquier persona que yo le podría decir, por favor, hazlo, fue el tema de entender y de conectar muy bien de por qué yo estaba sintiendo esa ansiedad social. Yo siento que al final todos tenemos probablemente contextos e historias completamente diferentes, pero te voy a contar la mía muy rápido. Yo iba a un colegio en donde éramos muchas personas, éramos como 160 estudiantes por promoción, y no era raro que que los estudiantes, obviamente éramos niños, entonces no era raro que se burlaran de otros, de que quizás uno se cortó el pelo como para innovar un poco y absolutamente todo el colegio se burlaba de eso, o incluso creciendo más allá del colegio, pues yo creo que también crecí en una sociedad un poco como criticona, como juzgona, y yo hasta cierto punto normalicé mucho el hecho de que todo el mundo opinara de todo el mundo, de que todo el mundo tuviera opinión sobre tu trabajo, de que todo el mundo tuviera opinión sobre tus decisiones y de que todo el mundo tuviera opinión sobre básicamente cosas que no les incumbía o que no les incumbía, se dice. Pero yo crecí en un contexto así, y por eso cuando yo empiezo a analizar un poco sobre por qué yo estaba sintiendo tanto miedo de que los demás se burlaran de mí, fue como, obviamente siento miedo de que los demás se burlen de mí, porque obviamente yo crecí en un contexto en donde era muy normal que las personas opinaran de las otras personas. Pero fue muy interesante porque una de las principales cosas que me di cuenta haciendo como un poco este análisis fue que muchas de esas críticas, entre comillas, realmente eran como comentarios de personas que querían lograr eso que algunas otras personas se estaban atreviendo. Quizás eran personas que tenían tiempo queriéndose cambiar el look, no lo habían hecho por miedo, y cuando llega otra persona que con un nuevo corte de pelo es como... fuck, yo no me atreví a cortarme el pelo, bueno, déjame burlarme de esta persona. O incluso, ay, fulanito empezó a crear contenido, qué vergüenza, sus videos son terribles. Eran personas, al menos ahorita que yo me acuerdo y que lo sé, porque son personas que al sol de hoy están viviendo eso que criticaron, eran personas que de una u otra manera tenían ese objetivo y realmente simplemente se burlaban como para justificar la razón de por qué ellos no lo estaban haciendo. Pero una de las cosas más interesantes de todo, digamos que este entendimiento de todo el tema social, de que mi contexto y de todo esto, fue entender que a pesar de que obviamente hubo gente que criticó, no era grave. O sea, las palabras de las personas realmente no significaban nada. Las consecuencias de esa desaprobación como social, por así decirlo, no son altas. Al final el sueño es tuyo. Tu objetivo es es lo que tú quieres hacer. Y yo siento que hay que conectar muchísimo con el por qué lo quieres hacer. Y que eso sea prácticamente tu motor. Como que tu línea que haga que realmente tomes esa decisión. Te voy a contar otra situación en donde también sentí mucho miedo y fue muy difícil para mí entenderlo o aceptarlo. Cuando yo empecé a crear contenido, me acuerdo que una de las primeras cosas que hice, y creo que fue uno de los peores errores que pude haber hecho en mi camino como baby influencer, fue preguntarle y pedirle validación a absolutamente todas las personas a mi alrededor. Yo fui corriendo con mi hermano a preguntarle: Diego, tengo esta idea, quiero empezar a crear contenido sobre trabajo remoto y sobre nomadismo digital, quiero hablar sobre viajes, y yo fui ilusionadísima creyendo que mi hermano me iba a decir: wow, hazlo demasiado, esta idea es maravillosa. Y lo que me dijo fue literalmente todo lo contrario. Mi hermano me destruyó la idea, me dijo que era una mala idea, que yo no viajaba lo suficiente, me dijo de todo. Y para mí fue horrible porque obviamente, pues, sabes, yo tenía esta idea en la que yo creía y como que dentro de mi ser yo estaba convencida de que a mí me podía ir muy bien con esa idea, y la persona que yo más amo en el mundo entero pues me había prácticamente destruido mi idea. Y por un momento a mí me frustró mucho y me desanimó, y al punto de que yo casi no lo hago porque yo dije como que wow, la opinión de esta persona es más importante que la mía. Pero luego de pensarlo y luego de como que pausar un poco y entender un poco cuáles eran mis objetivos, yo me di cuenta que, brother, que yo lo quería hacer y que yo quería materializar ese sueño, y que realmente me sabía a pepino el hecho de que mi hermano tuviera X opinión, porque era algo que yo quería hacer y que yo me quería demostrar a mí misma que yo podía o no podía hacerlo. Y años después fue muy cómico porque lo intenté, me fue bien, y no solo me fue bien, sino que años después, hablando una vez con mi hermano, porque esto es un tema caliente entre nosotros dos, en donde yo siempre le digo como que no creíste en mí desde un inicio. Mi hermano hoy trabaja conmigo, o sea, tipo, trabajamos juntos en mis redes sociales, y fue muy curioso porque él me confesó que él me proyectó su miedo, o sea, de que él quería también lograr ese objetivo
impulsivo y que al final él no se atrevía a hacerlo, y que la manera más fácil de justificar el hecho de que él no lo estaba haciendo era decir que era imposible, y era encontrar excusas externas en donde es que no viajas lo suficiente, es que no tienes la cámara, es que no. Entonces una de las cosas que yo te voy a decir es lo siguiente: una de las cosas que yo más aprendí y que más latente me quedó en el cerebro es que, brother, al final de verdad no importa. O sea, parece y se siente que importa, pero al final, o sea, es que suena demasiado tonto y yo siento que suena incluso hasta como cliché, pero es que literalmente no importa. O sea, si tú no estás poniendo en riesgo la vida de nadie con tu decisión, si tú no estás poniendo en riesgo real, ¿no? O sea, no riesgo imaginado. O sea, aquí no estamos en la escena de ansiedad de Intensamente. Si tú no estás poniendo en riesgo a nadie y lo único que te da miedo son las opiniones de las personas, de una te digo que la opinión de las personas de verdad importa poco. Una vez lo leí en un libro, en el de You Are a Badass de Jen Sincero, uno de mis libros favoritos. Ese libro tiene un quote que dice: la opinión de los demás tiene todo que ver con los demás y nada que ver contigo. Ya, drop the mic. Se acaba el video. No, mentira, pero a mí esa frase me cambió la vida, porque es literalmente la mejor manera de describir por qué la opinión de los demás no siempre hay que tomarla como la ley. Es como, imagínate una película. Dos personas salen de la misma película. Una persona puede salir amando la película y la otra persona puede salir odiando la película y queriendo que quemen el cine. La película sigue siendo una película y la película realmente no tiene nada, simplemente es una película. Mientras que son dos personas con opiniones completamente diferentes y que pueden tener esas opiniones por un montón de razones que realmente no tienen mucho que ver con la película. Así que aquí te digo que esa fue una de las principales cosas que a mí me ayudó a, digamos que, superar un poco ese miedo y hacer ese miedo mucho más pequeño. Y que yo soy la persona que tiene que creer más que todo en ese objetivo que yo tengo, y yo tengo que aprender a ser mi propia cheerleader. Pasa el tiempo, sigo, digamos que, enfocada en lograr este objetivo y encuentro otra cosa un poco relacionada a lo que venimos hablando, y es el tema de que todo el mundo está ocupado. Y todo el mundo está ocupado con sus propios pensamientos. Hace como 3 meses yo me hice un viaje sola, por primera vez. Bueno, no por primera vez, pero oficialmente por primera vez, vamos a decir. Y este viaje yo lo hice sola porque yo tenía miedo a viajar sola. Y yo no tenía miedo a viajar sola por los miedos que podemos llegar a sentir, quizás inseguridad, etcétera, bla, bla, bla. Que obviamente estaba un factor ahí, pero era mucho más pequeño. Pero yo tenía miedo principalmente a estar sola. ¿Por qué? Porque me daba miedo que la gente me viera y dijera: está sola, qué vergüenza. Y sobre todo también me daba miedo que la gente pensara que yo estaba sola, no porque me gusta estar sola, sino porque tipo era una consecuencia a mis acciones, de que, ay, debe ser insoportable que se vino sola a la playa. Y era un miedo que yo genuinamente tenía. Yo tenía miedo a que los demás se burlaran del hecho de que yo estuviera sola. Me daba miedo ir a un restaurante y pedir una mesa para mí sola y decir como que no tengo más nadie con quien comer, o más bien no quiero comer con más nadie. Y a mí ese viaje me enseñó algo muy interesante, y es que al final todos tienen miedo, todos. Hay gente que tiene miedo a emprender, hay gente que tiene miedo a estar sola, como yo en ese viaje. Hay gente que tiene miedo a hablar con otras personas, que tiene miedo a salir de su casa, que tiene miedo a los gérmenes, que tiene miedo. Todo el mundo tiene miedos, todo el mundo tiene inseguridades y todo el mundo está pensando en sus propios miedos. Cuando yo me fui a ese viaje y cuando yo empecé a conocer personas y cuando yo empecé a ver personas a mi alrededor, yo me di cuenta que literalmente nadie estaba pendiente de mí. A nadie le podía saber más a pepino el hecho de que yo estuviera sola en ese hotel. Y para mí fue muy liberador. Cuando tú empiezas un proyecto, habrá gente que critique, sí, pero usualmente esa crítica, en lo que es mi experiencia, va un poco de la mano de miedos y de opiniones y de cosas que uno no llega a hacer y que por ende es mucho más fácil criticarlo. Y yo me di cuenta también de otra cosa, y es una cosa que a mí me encanta mucho. De hecho, esto me lo dijo mi mejor amiga. A mí me cambió la vida cuando ella me lo explicó. Y es que otra cosa que solemos tender a tener es el tema de, en inglés se llama Spotlight Effect. A mí me gusta llamarlo Main Character. Y es el tema como de creer que hay un spotlight en ti. O sea, como que tú eres el protagonista de la vida de todo el mundo. Y yo siento que uno de los miedos principales viene muy relacionado de esta también mentalidad de que todo el mundo está mucho más pendiente de ti de lo que realmente está. De que si tú publicas un video, literalmente todo el mundo van a ver ese video y van a tener una opinión. Y a mí una de las cosas que más curiosidad me dio cuando yo empiezo a hablar de este tema del main character, del spotlight effect, es que literalmente llegamos a vivir en esta fantasía en nuestras cabezas en donde todo el mundo está demasiado pendiente de nosotros, y que la realidad no es así. La realidad es que todo el mundo, repito, está pendiente de sus miedos, pendiente de sus inseguridades y está pendiente de ellos mismos. Piénsalo en ti. Tú estás
en una situación, tú no estás pendiente, tú no estás extra pendiente de las cosas que están pasando a tu alrededor. Tú solamente estás aquí, estás pensando quizás qué vas a hacer cuando llegues a un lugar, estás pensando quizás cómo te sientes, qué tienes en la cabeza, que le vas a mandar un mensaje a tu novio, cualquier cosa que estés pensando por tu cabeza, pero usualmente estás pensando en ti. A excepción que sea tu madre, y que hay excepciones, porque yo me di cuenta que mi papá era mucho más independiente de lo que yo creí que era cuando dejamos de vivir juntos. Pero a excepción de la gente extremadamente cercana a ti, la realidad es que muy poca gente está pensando en ti. Y eso puede sonar como algo triste, pero también puede sonar como algo increíblemente liberador, porque, brother, a nadie le importa. Podrán haber críticas, podrán haber comentarios, podrán haber cosas, pero la realidad es que de tener una opinión fuerte que te pueda cambiar o destruir la vida es increíblemente improbable. Es que me encanta porque lo digo y como que es como liberador para mí también, pero bueno. Y el último aprendizaje que tuve en todo este proceso es también el tema de las expectativas. Este va más un poco más de la mano de la otra categoría del miedo que les dije, que es el tema de fallar. Una de las cosas que más miedo nos dan al momento de nosotros empezar un nuevo proyecto es el miedo a hacerlo perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos esta expectativa de que lo vamos a hacer como esta persona que lleva 15 millones de años haciendo eso que nosotros queremos empezar el día de hoy. Y te voy a poner un ejemplo. Yo consumo mucho YouTube. A mí me fascina ver videos de YouTube. Y uno de los errores más cómicos que yo hice al principio de mi carrera de YouTube o de mi carrera de redes sociales fue tener la expectativa de que yo iba a hacer videos como mis YouTubers favoritos. Hay una pareja que a mí me encanta que se llama Cara and Nate. Ellos son una pareja que viajan por el mundo, son de Estados Unidos, hacen unos videos increíbles, pero hacen unos videos súper profesionales. Cuando yo tenía esta idea de empezar a crear contenido, mi expectativa era hacerlo igual a ellos. Y mi miedo era que si yo no lo hacía igual a ellos, pues iba a ser imposible para mí y por ende yo iba a fracasar. Y una de las cosas que a mí más me sirvió, y este es un consejo que se le digo a absolutamente todo el mundo, independientemente de que quieras crear contenido o no quieras empezar a crear contenido, es no compares tu versión 1 con la versión 5000 de alguien más. Si tú quieres comparar y quieres realmente tener un proceso de aprendizaje justo e igual al de otras personas, tú tienes que comparar tu video 1 o tu proyecto 1 o tu versión 1 con la versión 1 de alguien más. Por ejemplo, pongamos el caso hipotético en donde tú estás viendo este video y quieres empezar a crear contenido en redes sociales. Si tú te comparas y si tu expectativa es quizás hacer este video que yo estoy haciendo, que no digo para nada que sea el mejor video del mundo ni más profesional, pero ejemplo, si tú te comparas y tu expectativa es hacer este video de la misma manera, de la misma soltura, con la misma, no sé, naturalidad, entre comillas, que yo lo estoy haciendo, sería injusto, no solo contigo, sino conmigo también, porque este video es como el video 300 que yo he grabado desde que yo empecé a grabar contenido. Hay inversión detrás, hay cámara detrás, hay años y horas de entrenamiento frente a la cámara detrás, o sea, hay un montón de trabajo detrás que realmente no hace que sea justo a que tú tengas la expectativa de empezar en este nivel. Si tú quieres realmente tener un proceso de aprendizaje normal y hacer mucho más pequeño ese miedo, tú puedes ir fácilmente a mi primer video de YouTube y ver lo cringe que es ese primer video de YouTube. Y a mí no tienes idea de lo demasiado que me liberó el hecho de yo empezar así. Porque yo dejé de ver, bueno, obviamente los veía porque me gustaba, pero yo dejé de tener la expectativa de que mis videos se iban a ver como el número 4000 de Cara and Nate y empecé a ver sus videos desde el inicio, porque de hecho ellos los amo por eso también. Ellos tienen una playlist que es de atrás para adelante, o sea que empiezas a ver los videos desde lo más antiguo a lo más nuevo y tú puedes ver cómo fue su primer video. Y cuando yo vi su primer video yo dije, wow, ok, es posible. Ellos empezaron en algún lugar y esto es un norte mucho más realista de lo que puede llegar a ser para mí. Así que yo te digo que si quieres empezar un nuevo proyecto, si quieres empezar redes sociales, empezar una tienda en línea, empezar cualquier cosa que tú quieras empezar, intenta ajustar las expectativas. Intenta hacerlo de una manera en donde la presión de hacerlo perfecto sea muchísimo más baja y en donde esta historia del fracaso no sea tan grave como
cómo te lo imaginas de si no lo haces perfecto. Yo tengo una filosofía, y que creo que muchas personas lo tienen, que es mejor hecho que perfecto. Ahorita, incluso al momento que yo grabo este video, si tú supieras la cantidad de ganas y de resistencia que yo tenía a grabar este video por miedo a no hacerlo perfecto, te sorprenderías. Pero aún así estoy aquí con medio una chuleta a la derecha para saber qué voy a decir, y simplemente haciéndolo con el objetivo de que si sale bien, en un año o en 2 años puedo volver a hacer otro video sobre este tema que salga aún mejor. Y yo creo que esa es la filosofía que tienes que hacer si de casualidad estás en ese punto donde quieres empezar algo y estás paralizado por miedo a no hacerlo bien o por la expectativa de hacerlo perfecto. Así que, ya para ir cerrando, yo te diría que sigas estos 3 pasos. El primer paso es empezar. Y empezar, te digo, empezar ya con lo que tengas. Si quieres empezar a grabar contenido, graba con tu celular. Si quieres empezar a contactar clientes, empieza a mandar correos ya. Si quieres buscar trabajo, empieza a mandar currículum ya. O sea, empieza con lo que tengas en la mano y lo que genere menos fricción posible. Empieza de esta manera para que le pierdas el miedo a empezar, para que empieces a agarrar esta como inercia y agarrar como este momentum en donde si ya empiezas es mucho más difícil detenerte. Algo que yo siempre le digo a personas que quieren empezar a crear contenido es que, por ejemplo, si quieres empezar a crear contenido, grabes un video. Una vez que grabes ese video, grabes otro video, grabes tercer video. Y cuando ya tengas unos 10 videos, ya te enfoques en mejorar la manera en la que hablas frente a la cámara, en mejorar quizás, en reducir el número de redundancias que das, en producir un poco más los videos, etcétera, etcétera, etcétera. El primer paso siempre es empezar. El segundo paso siempre va a ser mejorar. Y el tercer paso va a ser refinar. Y el refinar me refiero a que ya mejoraste un poco y ahora ya sabes lo que te funciona y empiezas a refinar, empiezas a mejorar un poco esas cosas que ya has ido identificando que te funcionan. De una te digo que lo más difícil es empezar. Una vez que empieces y que saques la pata del charco, vas a empezar a caminar, vas a empezar a moverte y todo se va a empezar a ver de una manera mucho más natural. Por favor, no tengas la expectativa de hacerlo perfecto. De hecho, me atrevería a decirte que te disfrutes el hecho de que no lo vas a hacer perfecto. Hazlo mal, hazlo horrible y piensa que en 3, 4, 5 años vas a volver a ver eso que empezaste, ese mail que mandaste, esa página web que empezaste, ese video que grabaste, y te vas a morir de la risa y te vas a agradecer demasiado el hecho de haber empezado. Te lo digo yo, que mi primer video de YouTube fue un viacrucis. Yo lo grabé con mi teléfono. Cada vez que me equivocaba, pausaba la grabación y volvía a empezar, y yo después como de 3 horas de grabar ese video tenía como 800 clips, en donde algunos clips yo decía horrible, pero a mí me encanta haberlo vivido, a mí me encanta haberlo experimentado, y a mí me encanta pues que eso sea parte de mi camino y de mi experiencia, porque me hace valorar demasiado el hecho de no solo haber empezado, pero también de reconocer el camino en el que he llegado hoy. Ya yo tengo varios videos hablando de temas de fracasos, de síndrome del impostor, de cómo he empezado, de mi trayectoria con redes sociales. Yo estuve un montón de meses trabajando en la tienda en línea, y realmente eso es lo que yo creí que me iba a dedicar por siempre. Si es un contenido que de casualidad te gustaría profundizar o ver o conocer un poco más de mi historia, lo puedes ver, porque para eso lo hago, porque me encanta compartir estas cosas con ustedes. Pero lo que sí te voy a decir es que no busques ver 800 videos de cómo perder el miedo. Si realmente quieres perder el miedo o quieres reducir ese miedo, el camino es hacerlo, el camino es intentarlo, el camino es darte cuenta que no es tan terrible como te imaginabas y que lo puedes hacer, lo puedes empezar, y es cuestión de mejorarlo con el tiempo. De verdad te digo que lo que quieras hacer, independientemente de lo que quieras hacer, lo que quieras empezar, ese proyecto que tanta ilusión te causa, enamórate de tu proyecto, obsesiónate con tu objetivo y hazlo realidad para ti. No esperes que los demás aplaudan tu idea desde el día 1. No esperes que los demás compartan tu emoción por el proyecto que tú quieres hacer. Hazlo por ti y para ti, y obsesiónate con el resultado de simplemente hacerlo y de tener como tu proyecto en tus manos. Y esto con todo, de verdad les digo, o sea, esto aplica de verdad para todo. Miren, yo soy team prueben. Prueben que se siente bien, prueben que no se siente bien. O sea, tú no puedes aprender a besar a alguien si tú jamás besas a alguien. O sea, tú puedes ver miles de videos, bueno, no sé si en YouTube hay ese tipo de contenido, pero
Tú puedes ver miles de videos de cómo besar, de cómo abrazar, de cómo caminar, pero tú no vas a lograr aprender nada de eso si no lo haces en el proceso. Ese miedo solo se va a ir si agarras a alguien, le das un beso en la boca. Así que eso es lo que te digo. Espero de verdad que este vómito verbal les sirva de algo. Si de casualidad tienes comentarios, te gustaría que profundizara en otra cosa u otras cosas que les gustaría que les contara, por favor déjamelo en los comentarios. Ya saben que yo siempre contesto. De corazón espero que este video te sirva para que empieces ese proyecto que tienes tiempo pensando pero que todavía no te atreves a hacer. Sin duda te puedo decir que mi experiencia es una de miles de personas que han, digamos que, hecho su miedo un poco más pequeño y han intentado eso que quieren hacer. Así que ojalá tú también te unas a esa lista, a esos éxitos y a ese orgullo que puedes sentir tú por ti mismo. Y simplemente te digo que si llegaste hasta acá, muchas gracias, y que si te gustó este video o te gustaría saber un poco más sobre este contenido, si tienes ideas para otro tipo de contenido, también es súper bienvenido. Una vez más, ya saben, nos vemos muy prontito para un próximo video. ¡Chaito!